aquí yo quisiera preguntar si los que estuvieron en nuestra sesión de la clase anterior tuvieron la oportunidad de revisar lo que al final ya no nos dio tiempo de ver. Estábamos tratando y quise que lo revisaran ustedes porque sí quiero trabajar esto con un poco de detalle, aunque hay temas específicos a trabajar, pero se van a abrir a partir del 17 para ustedes. Solamente están mencionados, pero cuando dice borrador, ustedes no pueden todavía accesar a ello. Solamente los que estamos como profesores. Y entonces estábamos hablando del concepto y luego venía el juicio y quisiera que me dijeran si alguno de ustedes lo vio, si pueden comentarnos qué fue lo que les dejó el leer esta parte. Si no tuvieron tiempo de hacerlo, no importa, para eso estoy aquí y volvemos a trabajar en ello, pero sí quisiera que algunos me dijeran, ¿están conscientes de ello y podemos participar? No veo si alguien levanta la mano. Necesitaba salirme y no me voy a salir para quitárselos y que sea una guía, pero vamos a cerrar para que yo pueda verlos. ¿Alguien quiere participar? Ahora sí. Oscar levantó la mano, doctora. Gracias. Oscar. Hola, doctora, ¿cómo está? Perdón por empezar un poquito tarde. No importa, está bien. Pues básicamente lo que estaba viendo yo, leí un poquito de lo del concepto, pues lo vi como ser la primera forma del pensamiento, ¿no? Es tener esa idea sin afirmar, justo como lo mencionó la vez pasada. No podemos todavía afirmar ni negar nada. Y nos remite un poco a esta parte del aprender y aprender, ¿no? No nada más aprender de incorporar datos, sino darle sentido a estos datos que estoy incorporando, poderlos apropiar y poderlos aplicar de una manera, ¿no? Y pues esto lo que nos da es dar estas características esenciales de lo que sería un objeto, ¿no? Un objeto que esté yo describiendo y expresarlas mediante lo que sería una palabra, ¿no? Básicamente, pues es tomar este concepto como estos tipos que tenemos de extensión, de comprensión y de perfección, que fue lo que yo pude como retomar un poco. Muy bien. ¿Alguien más? Si me ayudan, por favor, a decirme si alguien levantó la mano. ¿Qué les deja el haber revisado el juicio? Tampoco. Bueno, entonces quiere decir que no hubo seguramente un tiempo suficiente para revisarlo. Y yo en el material les estoy diciendo que, y voy a retomar lo más importante porque luego me paso a donde ya está detallado un poco más, que la diferencia entre concepto y término es que el concepto es abstracto y lo abstracto lo tengo que trabajar planteando argumentos que reúnan datos que me ayuden a tratar de establecer un enunciado, algo que debo tomar de ese elemento que estoy tratando de definir. Y como concepto les hablaba de el banco, pero por aquí tenemos un ejemplo que nos dice, una calculadora de mano o mi PC de oficina o la que usa la NASA, cualquiera de las tres coinciden con mecanismos
que son comunes entre ellas. Es decir, mi pensamiento, cuando estoy hablando de cualquiera de las tres, me lleva ¿a qué? A que estoy hablando de una computadora. Por lo tanto, puedo decir que el concepto de computadora es un elemento que me va a servir o un artefacto que me va a servir para establecer situaciones digitales y que tiene como características mecanismos o notas específicas que me proporciona la tecnología. De ahí que el pensamiento o esa representación intelectual debe incluir de manera específica lo que aquí está planteado entre paréntesis, entre comillas, y dice, para que un objeto pertenezca a la clase de computadoras, debe tener características como ser un dispositivo, yo lo llamé artefacto, pero aquí está correctamente expresado, ser un dispositivo, además ser electrónico y ser procesador de datos. Y en ese momento estoy dando las características del concepto desde el punto de vista abstracto. Si quiero mencionar al concepto desde el punto de vista visual, entonces pues debo representar una computadora para que en ese momento ya cambie y el término sea la representación visual del objeto. Entonces, a partir de haber hablado del concepto, ya tendríamos que manejar al juicio. Y el juicio, entonces, que ya sería el segundo nivel en la marcha del conocimiento, está generado a partir de conceptos. Ya debo manejar un enunciado de manera clara y precisa. Es decir, si yo menciono a estas tres palabras, diseño, ciencia y arte, no me están diciendo nada. Y en este momento me podría llevar a pensar en el diagrama que les presenté antes, en el que hablábamos de que de ahí venía el nombre de nuestra división, Ciencias y Artes para el Diseño. Sin embargo, si yo soy capaz de manejar un enunciado que se forme a partir de un tipo de oración, como dice aquí, entonces ya estoy trabajando con una proposición. Y esta proposición puede ser la que está expresada aquí. El diseño es arte y es ciencia. Y hemos expresado este enunciado a partir de estos elementos. Pero si nosotros observamos, aquí Gradilla nos habla de que hay calidad y cualidad, pero me doy cuenta que si retomo en este momento la arquitectura es arte y ciencia apoyada en técnicas, estoy hablando de que contamos con un sujeto, con un verbo que también en la lógica se llama cópula. Cuando ustedes estén leyendo algo que tenga que ver con la lógica y encuentren la palabra cópula, se está refiriendo al verbo. Y el tercero, que es el predicado. Y de esta manera hemos armado una oración, como nos decían antes, que puede ser un enunciado en la lógica y por lo tanto una proposición. La arquitectura es arte y ciencia apoyada en técnicas. Ya puedo decir además si esta expresión es falsa o es verdadera. Aquí ya no me intereso por el objeto, sino por la forma lógica que está adoptando mi pensamiento. ¿Queda claro? De ahí entonces la diferencia y por eso el segundo nivel, porque ya soy capaz de elaborar y de entender lo que es el concepto de arquitectura, lo que es el concepto de arte, de ciencia y de técnica. Y a partir de ahí puedo decir si este
enunciado es falso o es verdadero. En este momento no vamos a calificarlo, pero como forma de pensamiento también he mencionado verbalmente que lo llamamos enunciado o proposición. Y tenemos más ejemplos. Si digo Venus es un planeta o el oro es un metal o el oso es un plantígrado, estamos armando ya enunciados, porque hay un sujeto, después un verbo y finalmente un complemento en cada uno de ellos. Pero aquí está mencionando que yo puedo trabajar con cualquiera, por eso dije no solamente al diseño, sino a cualquier área o disciplina, como en este caso sería la astronomía, la mineralogía, perdón, o la zoología. Entonces, es un caso de estudio diferente, pero tengo la capacidad de poder decir es falso o es verdadero. Hay ocasiones en que mencionamos y tenemos expresiones que no necesariamente son juicios. Entonces, si yo digo en determinado momento, ¿qué hora es? Todo el mundo vamos a voltear a ver un reloj para darnos cuenta qué hora es. O les digo, te recomiendo que estudies, como una recomendación que podemos dar a los estudiantes. ¿Puedes venir? Le pregunto a una persona que tengo cercana. O puedo dar la expresión, qué buen proyecto. Con estas que hemos mencionado nos damos cuenta que no estamos elaborando juicios. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura del juicio, que es el sujeto, el verbo y el predicado. Por lo tanto, estas son expresiones que no son juicios y que no puedo calificar. Si puedes venir, es falso o es verdadero, no tiene sentido. En cambio, si decimos, Bruno Munari es diseñador, aquí todos sabemos que Bruno Munari lo puedo considerar como diseñador. Entonces, es un enunciado que es un juicio y que ya puedo calificar. Es verdadero. Y así como eso, tenemos 3 ejemplos más. La arquitectura es una ciencia social, todas las mujeres son intuitivas, la sección áurea es un elemento del diseño y estos sí ya son juicios que enuncian algo y que pueden ser falsos o verdaderos. Si sigo subiendo la escalera aquella que nos mencionaba Escobar Valenzuela, en la marcha del conocimiento, el razonamiento ya viene a contar como un tercer nivel. ¿Por qué? Esto ya lo hablamos de ello la sesión pasada, sobre que si un animal piensa o razona, y aquí dijimos que se manifiesta como una intuición, entonces pasaría a la siguiente. Recuerdo que la maestra Dulce me pedía que lo hiciera más grande, pero ahorita no encuentro. Les digo, no encuentro dónde está esto que me permite hacerlo más grande. ¿Me pueden ayudar? ¿Por qué? Bueno, Creo que si es un PowerPoint, en la parte de abajo puede tener el zoom, pero creo que lo está abriendo desde no, se está abriendo desde el aula. Y entonces aquí, esta mañana que estuve revisando, sí lo podía encontrar, pero en este momento no. No importa que no lo pueda hacer crecer, lo vamos a dejar de momento así. ¿Les parece? Con Sí. el control, con la tecla control, y si tiene un mouse que tenga una bolita arriba, puede hacerle como el zoom in. ¿El control? Sí. No, No deja. no me deja. Bueno, Oye, dime. Control y más. y Oscar, ¿no será en los puntitos donde dice pantalla completa? Puede ser también en los En los puntitos. puntitos rojos, donde está al lado de la manita, unos puntitos. Al lado de la manita. Al lado, abajo, al lado de la manita, hay unos puntitos. Es que
a mí me parece que habla de dejar de compartir. No, ya sé por qué, porque estaba a ocultar. Sí, gracias, Maritere, ya lo encontré. No, de nada. Bien, ahora sí, hasta ahí, porque si lo hago más grande todavía. Está perfecto. Creo Se que ve sí. bien, se ve mucho mejor. Sí, bueno, ya todo esto lo vamos a tener que editar, pero ¿qué pasa cuando entramos al tercer nivel de conocimiento y estamos hablando ya del razonamiento? Que el razonamiento ya va a manejar más de un juicio. Y en este caso, sabemos que todos los fantasmas son invisibles porque contamos con los fantasmas como sujeto e invisibles como complemento y aparece el verbo. Se van a dar cuenta que en toda esta, didácticamente hablando, es muy fácil usar el verbo zero estar. Entonces, es el que más va a aparecer, pero con el paso del tiempo, en los ejemplos que vayamos dando, vamos a advertir que podemos utilizar cualquier verbo. Pero en este caso, decimos, todos los fantasmas son invisibles y hay una segunda un segundo enunciado, una segunda proposición, un segundo juicio. Ya solamente voy a manejar uno de los tres conceptos que me están permitiendo llegar a una conclusión. Por lo tanto, la diferencia entre un juicio y un razonamiento es que el razonamiento ya nos va a permitir establecer conclusiones. Y ahora, la otra característica es que cada uno de los enunciados va a formar lo que en el razonamiento se llaman premisas. Por lo tanto, cuando estoy hablando de razonamiento, tengo que referirme a premisas. ¿Qué es una premisa? Pues es uno de los enunciados que me va a llevar a poder establecer una conclusión. La otra situación es que aquí van a aparecer en el razonamiento términos de enlace, que cuando estemos viendo a detalle lo que es el razonamiento, nos vamos a dar cuenta que son muchos. En este caso, solamente manejamos por lo tanto. Y aquí ya podemos hablar también de que existen premisas mayores y premisas menores. Entonces, esto es en conjunto lo que diferenciaría al razonamiento del juicio. ¿Queda claro? Tenemos ahora otro enunciado y aquí ya no puedo decir es falso o es verdadero, porque aquí sí puedo tomar todos los fantasmas son invisibles, puedo decir que es verdadero. Gasparín es un fantasma porque, pues, para muchos, cuando fuimos niños, aparecía, o cuando fueron niños más bien, conmigo no había Gasparín. De niña, cuando Gasparín es un fantasma, también me puedo referir a partir de esta reflexión que hicimos, que es verdadero. En la conclusión que estoy dando aquí, Gasparín es invisible. Ya no voy a decir si esta es falsa o es verdadera, sino ya puedo decir que es válido o es inválido. Vamos a la siguiente para poder manejar esto. La primera premisa que nos habla de que todos los fantasmas son invisibles y la segunda de que Gasparín es un fantasma. Entonces, aquí ya estoy usando un segundo término de enlace o un término de enlace diferente. El juicio final o la conclusión me dice Gasparín es un fantasma. Entonces, la conclusión que obtuve aquí fue Gasparín es invisible y en esta Gasparín es un fantasma. Yo debo ver cuál de las dos es válida o es inválida. Ahorita lo quiero dejar así porque va a haber un momento en el que voy a plantear a detalle el razonamiento y regresamos a esta lámina. ¿Les parece? Porque ya tengo que hablar de que aquí ya estamos empleando una generalización que habla de todos. Eso quiere decir que pueden haber algunos. Y entonces
ya estoy empleando otro tipo de elementos. Y en este caso volví a emplear todos, pero vamos a darnos cuenta de que el sujeto y el complemento a veces pueden eliminarse para formar con más claridad un razonamiento. Y además, esto ya va a tener que ver con el silogismo, porque el silogismo ya es el cuarto nivel. Y por eso quise retomar estas partes. Entonces, el razonamiento es de tipo conceptual y el argumento de este mismo consiste en que debo relacionar conceptos con otros y todo está encadenado. Todo se va dando automáticamente y a través de ¿qué? De proposiciones y juicios. Y las premisas pues van a ser capaces de darme una conclusión. Aquí tenemos otro ejemplo, una primera premisa que nos dice ningún lobo tomó café y ahí estoy empleando no solamente todos, como está aquí en la segunda proposición que dice todos los lobos son feroces. Por lo tanto, puedo decir como conclusión que algunos animales que son feroces no toman café. Entonces, con esto, pues son ejemplos que son extremos, porque este es muy sencillo, este está un poco más complejo, pero me va a dar la posibilidad de entender con 2 láminas solamente la diferencia entre juicio y razonamiento y por qué llegamos a un siguiente nivel. Y después hablaremos del silogismo y dijimos que vamos a dedicarle mucho tiempo al silogismo deductivo o silogismo aristotélico, que es Aristóteles el que genera el silogismo. Y aquí nos estamos dando cuenta que la proposición puede ser universal, puede haber una proposición particular, puede haber una premisa mayor y puede haber una premisa menor. Eso ya cambia totalmente el sentido que solamente teníamos en el razonamiento. Y esta lámina la aumenté para aclarar esta situación que ya mencioné en la carta temática. No sé si Gustavo ya se incorporó o no. Pero en el cálculo proposicional que él nos daba ayer, nos hablaba de conectivos lógicos. Y creo que esa era la inquietud que tenía en especial y que luego afirmó Oscar. Los conectivos lógicos también se llaman términos de enlace, que es muy diferente a lo que manejábamos aquí en el razonamiento. Estos términos de enlace son los términos de enlace que se manejan en el cálculo proposicional son otros, y son estos 5, que cuando le pedí a la maestra Maritere que nos hablara de los diagramas de Venn, ustedes recordarán que cuando llevaron teoría de conjuntos y se hablaba de la conjunción, que era la I, esta me estaba hablando de intersección. Y cuando hablábamos de disyunción en los diagramas de Venn, pues los círculos que nos hablaba Maritere, pues se consideran completos. ¿Por qué? Porque la disyunción me habla del conectivo O y me está hablando de todos los elementos que yo puedo tomar. Esto también lo vamos a ver con detalle en su momento, pero aquí los quise mencionarlos para que vieran que sí se toman en cuenta. El condicional es el sí entonces y el bicondicional es sí y solo sí. Puse una lámina más con ejemplos para que quedara un poco más claro, y entonces en la negación podemos decir no es cierto que el ácido sulfúrico corroa la madera. En la conjunción dice todo triángulo tiene 3 lados y sus ángulos interiores suman 180 grados. Aquí está el conectivo I
el no es cierto que es la negación. Cuando uso el conectivo y, estoy hablando del concepto conjunción. Cuando hablo del concepto disyunción, utilizo el conectivo o. En México se respetan los derechos humanos o en México estos derechos se violan. La condicional emplea el sí entonces y siempre se ponen puntos después del sí entonces, como aparece aquí, porque debo poner en la primera premisa si estoy hablando de un razonamiento o manejarlo dependiendo si ya lo voy a referir específicamente a un silogismo. A los alumnos no les podemos hablar así. ¿Por qué? Porque no le puedo hablar de silogismos si estoy explicando razonamiento. Y con ellos llevamos una secuencia. Pero con ustedes sí lo puedo hacer porque esto ya lo tienen conocido. Si en México hay democracia, entonces se respetan los derechos humanos. Y finalmente la bicondicional dijimos que era cuando se usaba sí y solo sí, y podemos decir entonces que el sol es una estrella, sí y solo sí tiene luz propia. Una tabla de verdad, que aquí hizo énfasis Oscar en que él lo empleaba y pues sí, lo vamos a trabajar. Las tablas de verdad se dan a partir de gráficas. Esta mañana, porque ayer tuve clase y esta mañana en la tarde ya no lo pude desarrollar, estaba costándome trabajo hacer esas gráficas. Entonces decidí hacer un escaneo rápido para mostrárselos. Pero una tabla de verdad es una gráfica. Y se visualizan en ella combinaciones de valores, de verdad o falsedad. Siempre se dice, ¿es falso o es verdadero? Y cada conectivo de los que hemos mencionado cuenta con una tabla de verdad. Entonces, vamos a recordar que una proposición o un enunciado siempre se califica de verdadero o falso, y por lo tanto las tablas de verdad, que son gráficas, van a contener estas dos expresiones, o falso o verdadero. Y vuelvo a retomar el ejemplo que había dado antes de que Bruno Munari es diseñador. Este enunciado solo tiene dos posibilidades. No hay más, no hay tres. Son dos solamente, es falso o es verdadero. Entonces aquí está lo que les dije que para tener más detalle, pues ustedes lo pueden analizar. Lo vamos a ver después. Ahorita solamente esto fue una presentación general. Y vean que las tablas de verdad pueden ser para la negación, para la conjunción, para la disyunción, que de estas dos nosotros vamos a manejar la disyunción inclusiva, la condicional y la bicondicional. ¿De acuerdo? Esto está retomado de Escobar Valenzuela, que en la bibliografía está resaltado con negritas porque todo el desarrollo del curso de manera inicial, aquella vez que hicimos la propuesta para los órganos colegiados, pues nos apoyamos mucho en Escobar Valenzuela. Por eso se destaca y por eso aquí ustedes ven que dice página 217. Yo trabajo con la edición 2008 y como me iba a tardar mucho en hacer, yo no soy muy hábil para teclear, entonces preferí escanearla para presentárselas. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Que para que se mejore la comunicación oral y escrita, para que se optimice de alguna manera la comprensión de la matemática que nos solicitaron las autoridades universitarias, en este proyecto quedan definidos los conceptos sobre lógica simbólica de tal manera que los hemos enfocado al lenguaje y que podemos concretarlo trabajando teoría, trabajando metodologías, empleamos técnicas, tenemos que manejar una instrumentación
Y todo esto se establece ¿para qué? Para la solución de problemas. Estamos formando estudiantes universitarios, tenemos que enseñarlos a que un problema surge en cualquier momento y ellos deben ser capaces de resolver problemas. Que cuando hablamos de competencias, de estrategias y de comunicación verbal y del manejo de lenguajes, y que estos lenguajes deben ser formales, pues esto nos va a permitir establecer procesos para el desarrollo de operaciones y métodos de sistematización proposicional. Es decir, sí estamos llegando hasta esta sistematización que ya Oscar Betancourt nos va a explicar cuando trabaje con esa parte del curso que pretende manejar un poco más con profundidad el cómo hacer una programación y la utilización de todos estos conceptos nos llevan a un ordenamiento mental y a un lenguaje, donde la intención es planear, analizar y enfocar problemas de diseño. Si lo pensamos como un trabajo de innovación, se establece una introducción para poder generar un nuevo método y que cada alumno sea capaz de aprender a aprender y que lo pueda formalizar en su formación profesional. Esa es la intención. Vean que por aquí no sé por qué, no destaqué a Escobar Gustavo, de la lógica, nociones y aplicaciones, que es el texto en el que nos basamos, pero hay bibliografía más actual. Caramba, aquí no está el último que les voy a recomendar, pero lo vamos a retomar. ¿De acuerdo? Bien. El libro de Escobar Valenzuela lo tienen ustedes aquí. No necesitan tenerlo físicamente. Lo pudimos tomar está planteado como una publicación libre y entonces nos permitieron retomarlo. Lo tienen ustedes aquí. No recuerdo si esta edición es la 2008 y si no, entonces lo único que pasa es que no corresponde. Esta es la 4ª edición. Entonces quiere decir que si consultan no va a aparecer la página, pero sí está como edición la 2003. Bien, pero si ustedes caminan sobre él, vean que tiene 258 páginas y pueden consultarlo en cualquier momento. Después viene otro que es el de silogística, que es el que ya no está incluido en la bibliografía. Esta es una publicación que nos proporciona Diana Lisset Ruiz Rincón y que quisimos incluirla porque nos habla de la silogística y de los cuadros de oposición aristotélica y es como una lectura complementaria para ustedes. También está permitido utilizarla. Esta profesora trabaja, si no me equivoco, en el Tecnológico de Monterrey, es donde está desarrollado esto, o no, es en la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces, es un material que también ustedes van a poder consultar y que lo tienen aquí y que lo retomamos en algunos conceptos por ahí. Y este es otro material que quiero trabajar con ustedes porque está elaborado por nuestro gran amigo, que en paz descanse, que murió recientemente, el doctor Oscar Iván Garmendia, y lo elaboró en el 2013. Yo quisiera que lo vieran con detalle y con detenimiento, porque él, en el curso que di de Lógica 1, él participó
como alumno, y en una de las tantas presentaciones que hicieron los profesores, él nos presentó esto, y nos los presentó durante el curso, y nos los dejó para poderlo incluir posteriormente. Y aquí nos habla de conceptos como del omidio, que es el omidio, o sea, parte su concepción desde el omidio hasta el Homo erectus. Y nos va dando una secuencia de cómo se fueron dando estos planteamientos, y nos dice en un principio, a ver, lo hacemos más grande. En un principio existía el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Esto está retomado de Juan 1:1. ¿Y por qué nos habla del principio? Porque todo se genera a partir de una línea de tiempo que puede iniciar en el momento en que nosotros queramos. Y esto son conceptos que retoman mucho los matemáticos cuando profundizan en la lógica matemática, netamente matemática. Nos hablan mucho de planteamientos como este porque los han analizado y se han dado cuenta que encierran mucho de lógica, pero en planteamientos muy específicos. Aquí nos habla del lenguaje, de la función nominal, cuando habla del concepto de concepto, de la interfase entre el humano y el contexto, que cuando nosotros queremos hacer un planteamiento que no sea solamente una planeación, sino la planeación sea estratégica. La diferencia entre planear y planear estratégicamente es que en la planeación estratégica siempre se debe considerar el contexto. Y si estamos hablando de la interfaz entre el humano y el contexto, pues bueno, aquí ya hay otra situación que nos puede plantear situaciones mucho más filosóficas de la lógica. Y así sucesivamente nos va dando datos donde nos habla de lo que es en este caso el lenguaje, cómo se construye el lenguaje. Para él era el mito, la religión y el arte. Y con esto se van a dar cuenta de que Iván Garmendia era un filósofo. A mí me encantaban sus planteamientos porque él siempre partía de la filosofía y la interpretaba de una manera muy especial. Por eso quise incluir esta presentación aquí. Y nos habla de ciertos conceptos y de funciones. De él está retomada este planteamiento que incluí en la presentación. Aquí nos da uno mucho más específico en el que nos habla del ente. El ontos es ente, pues hombre, el tratado del hombre, y nos los define con un planteamiento mucho más específico, pero quise darlo como, repito, como una situación de un planteamiento filosófico de una persona que se interesa por la lógica y la interpreta de esta manera. Y por eso nos habla del oráculo de Delfos, que tenía que ser bueno, bello y verdadero, o lo que es un enunciado proposicional. Y siempre que estamos trabajando con un objeto, vamos a considerar al sujeto y al predicado, pero esto no lo vamos a ir advirtiendo en el transcurso de las presentaciones. Nos habla de la lógica silogística, y por eso fue que cuando encontré ese escrito de la doctora que mencioné antes, se los quise poner porque la silogística pues tiene que ver con lo que estamos trabajando en este curso en específico. Y aquí Iván nos hablaba de que en esta investigación las proposiciones buscan demostrar a través de afirmar o negar los contenidos. Si vamos a afirmar o negar, estamos hablando, es una pregunta que yo les hago, ¿de juicios o estamos hablando de razonamiento?
¿Qué me diría alguno de ustedes? Aquí nos afirma que sí, el que afirma asume que demuestra algo que argumenta, y el que niega pregunta, contradice, es dialéctico, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta venía, cuando investigo y digo que afirmo o niego, ¿estoy validando o estoy calificando de falso o verdadero? ¿Qué me dirían? Pues yo diría que estoy hablando de un razonamiento mucho más profundo que un juicio. Quería que fueran ustedes quienes me lo dijeran. Esta también está retomada de Iván, ya la mencioné antes, y lo que quiero llegar es de que vamos a hablar de categorías, aquí ya hay un poco. Este planteamiento, vean qué interesante, y se los voy a dejar para que ustedes lo manejen. Esto es complejo para que los alumnos que se están formando en la lógica 1, en lógica 2, lo trabajen. Esto está más enfocado a ustedes, a los maestros que ya tienen una concepción global de lo que van a trabajar. Y vean que aquí me dice, el círculo contiene al cuadrado. Y yo observo, pero estamos manejándonos lógicamente. Recuerden los dos problemitas que planteamos antes, de las edades de 4 personas diferentes y de cuál era mayor y cuál era menor, que lo resolvimos por lógica, no por ecuaciones o por planteamientos matemáticos. Igual aquí, esto sí nos puede llevar a darle dimensiones al cuadrado y a darle de las dimensiones, pues yo voy a definir, si tomo el centro, tomando las diagonales de este cuadrado, puedo tomar el centro tanto del cuadrado como del círculo, y yo puedo hacer operaciones, pero aquí se trata solamente de dar conceptos falso o verdadero de este enunciado que nos está dando. Y lo repito, el círculo contiene al cuadrado. ¿Es falso o es verdadero? Entonces, lógicamente me doy cuenta que es verdadero. Pero si aquí digo, el cuadrado no es mayor que el círculo, estamos negando algo. Y yo puedo decir, ¿es falso o es verdadero? Aquí ya no me ayuda tanto la lógica. En el anterior sí, pero aquí ya debo partir de lo que les digo, darle dimensiones al cuadrado y dimensiones al círculo. En este caso, el cuadrado encapsula al círculo. ¿Puedo decir si es falso o es verdadero? ¿Qué me diría alguno de ustedes aquí, manejándolo lógicamente? ¿Nadie puede darme un comentario de si el cuadrado encapsula al círculo? ¿Es falso o es verdadero? Sería falso, ¿no? Sería Sería falso, al revés. porque es lo inverso, exactamente. Pero esto no manejé expresiones numéricas, ni ecuaciones matemáticas, nada. Simplemente por lógica puedo llegar a dar un resultado. Y así, si van viendo ustedes con detenimiento cada uno de los ejemplos que nos dio Iván, aquí el círculo encapsula al cuadrado. Este sí sería verdadero, por lo que Oscar nos acaba de decir. Y así sucesivamente. El cuadrado no es encapsulado por el círculo. Aquí ya estoy metiendo una negación. En este caso, el cuadrado es menor que el círculo. Es importante y nos lleva, cuando estamos dudando, como si el círculo es encapsulado por el cuadrado, podemos seguir manejándolo simplemente con lógica. El cuadrado no contiene al círculo, o el cuadrado es encapsulado por el círculo, seguimos igual. Pero cuando nos pregunta, ya aquí está más complejo porque incluye un elemento adicional donde al gráfico que teníamos antes, ya no podemos manejar, dice, el triángulo no es contenido por el círculo. Lógicamente, ¿qué diríamos? No necesitamos números.
que es falso, porque el triángulo al estar inmerso en el cuadrado está inmerso en el círculo y así sucesivamente. Entonces, por favor, véanlo con detalle, tiene situaciones muy interesantes y son conceptos que se pueden ir formando para dar ejemplos de algo a seguir. Bueno, estamos por terminar el tiempo, la hora que teníamos destinada. Hoy no pude llevar un orden porque empezamos pocas personas y yo quería esperar a que llegaran Gustavo y Oscar para comentar las inquietudes de ayer. Y dense cuenta que aquí no hemos subido en esta parte el mapa conceptual, pero Oscar lo tiene en el tablón. En el tablón nos habló de el mapa conceptual. ¿Tendríamos tiempo? ¿Qué consideras, Oscar? Si nos ayudas a trabajar con él. O yo tengo la presentación aquí, pero no sé si podrías hablar de ello y nos robamos 5 minutos. Sí, claro que sí. ¿Sí? Pues, sí, claro que sí. Pues básicamente lo que hice fue, primero que nada les cuento la historia del mapa. A mí me daba mucho miedo cuando me asignaron la materia. De hecho, platiqué un poco con la maestra Dulce y estábamos como en el mismo canal, ¿no? Del miedo a entrarle a la lógica, no sabíamos sobre qué entrar. Afortunadamente, nos pusieron en comunicación con Paulo y nos dio como luz en todo esto, ¿no? Con el libro de Valenzuela y todo esto. Entonces, empecé a hacer lo que fue la materia. Fui leyendo cómo estaba trabajando, ¿no? Me pasó algunos tips, muchas cosas que me empezaron a ayudar bastante. Y yo al final, caminando con todo esto, dije, pues yo soy diseñador gráfico, le voy a dar gráfica a todo esto, voy a seguir un camino para poder hacer un mapa conceptual de todo lo que vi en el trimestre, ¿no? Evidentemente no contemplando esta libre cátedra que yo toqué con la parte de la programación, ¿no? Cada uno ahí es como libre, pero hasta donde está el mapa sí es como todo lo que o todo lo que se trabaja en el trimestre, ¿no? Ese 80% que nosotros vamos trabajando. Entonces fui partiendo desde la filosofía, ¿no? A la parte de Sócrates, Platón, a la parte de Aristóteles, ¿no? Que empieza a trabajar con esta situación de factores del pensamiento, ¿no? Y empecé a meterme a estos factores del pensamiento. Yo fui haciendo los slides, ¿no? Fui haciendo las presentaciones y de esas presentaciones fui haciendo este mapa hasta llegar a lo que era la lógica moderna. Y ahí sí yo toco esta lógica de programación, ¿no? Porque en esta parte, pues cada uno es esta parte que le damos de libre cátedra. Entonces yo sí toco la lógica de programación, que es lo que voy a retomar al final de lo que es el curso. Me fui a los niveles de pensamiento, ¿no? A lo que es aprender, a la parte de lo que estaba viendo ahorita, que repasamos del concepto, del juicio, ¿no? Del racionamiento, de la parte de que nosotros utilizamos el racionamiento deductivo, y a partir de eso, pues lo que son los silogismos, sofismas, falacias. Entonces, básicamente lo que hice es, si ustedes, o Paulo sobre todo, que fue el que me dio como mucho a luz en toda esta parte, me dio esta posibilidad, pues yo quería regresarle algo a todos ustedes y decir, bueno, a lo mejor esa es una manera de explicar el camino ya recorrido por mí, con ese miedo al que le entré, y pues espero que les sirva. Evidentemente, pues el profesor Gustavo hizo algunas recomendaciones. Tuve unos horrores de dedo, porque así los tuve, pero era porque estaba como muy metido. Entonces hasta hace poco, hace unos 3 días, el maestro Gustavo me escribió, hice esas correcciones y realmente le agradezco bastante también, porque este trabajo es no nada más mío, es algo que ustedes van llevando, que llevaron y me dieron la oportunidad de entrarle, y pues yo se los dejo a ustedes para eso, ¿no? Como parte de mi apoyo. Pues muchas gracias, Oscar. Entonces, aquí está su intervención. Vamos a tratar de ponerlo también está en tablón
Insisto, pero lo vamos a poner en trabajo de clase, que no lo Una cosa también por si, Sí. este también está, por si le dan clic derecho, lo abren con Illustrator, pueden modificarle, agregarle, quitarle, cambiarle los ejemplos. Justamente lo dejé así para que cada quien le pudiera dar, pues, esta parte, ¿no? de personalidad. Bien. Bueno, estamos avanzando, nos faltan algunas cosas que ver por aquí, pero ya hay la posibilidad de que ustedes empiecen a hacer algún trabajo, alguna participación. Aquí hay un video que se llama Asamblea en la Carpintería, y en él solamente lo voy a abrir. Es interesante. Yo se los he llegado a poner a los estudiantes y les encanta. A veces hasta me piden que si se los puedo enviar. ¿Por qué? Porque habla de esto que se menciona aquí como concepto. ¿Qué significa aceptación? Si preguntamos qué significa aceptación, pues con ver el video podemos darnos cuenta de lo que es. Entonces, ahorita prefiero manejar otra cosa, pero sí quisiera que todos los que están, aquí se habla solamente de 8 porque son los participantes inscritos como alumnos, pero dense cuenta que estamos trabajando como compañeros y como colectivo de matemáticas, además del curso como tal. Tenemos aportaciones de todos y las vamos a seguir teniendo, entonces esto se va a ir enriqueciendo cada vez más y por eso los invito a que cuando inicie el próximo trimestre ya puedan participar todos los que estén trabajando en esta UEA, puedan trabajar en el colectivo, porque el colectivo lo que nos permite es ir ampliando las cosas. Inclusive se puede hacer con artículos, una publicación iniciándola el próximo trimestre de lo que es el curso. Y puede quedar muy enriquecido por todos y podemos participar todos los que quieran. Pero en este caso, en esta reflexión de la asamblea en la carpintería, se las quise poner porque es una manera que encontramos de ir evaluando. Aquí les estamos preguntando de manera más precisa una complementación de lo que ustedes van a ver. Y entonces son 10 preguntas. 10 preguntas contestadas de manera muy corta para que la próxima vez el que logre desarrollarla, y ahí es donde les decía, vamos a trabajar con las horas complementarias, puedan ir dando resultados. Los que ya conocen el aula Classroom recordarán que cuando está este símbolo que tiene un rectángulo y un rectángulo más pequeño en la parte superior, se trata de trabajo que es teórico. Pero cuando el símbolo es un rectángulo que está rayado, como aquí o como aquí, se trata entonces de un ejercicio de clase. Y así era como nosotros trabajábamos las evaluaciones de los estudiantes, y entonces ustedes van a poder desarrollarlo, y aquí sí tienen de aquí al final, porque al final yo voy a dar un tiempo, les voy a decir hasta aquí queda lo que van a presentar, y sí tengo que retomar de la mayoría o de todos, si es posible, los resultados.